Me van a permitir que yo haga una presentación distinta a las anteriores. Yo no voy a hablar del libro porque el libro ahí está escrito. Además, ya lo hice en una sesión que mantuvimos en nuestro hospital. Y yo voy a seguir la orientación que nos ha dado el profesor Arnalich, hacer una reflexión, porque creo que puede ser más interesante que a lo mejor hacer una exposición aburrida. Estamos celebrando 50 años de la universidad, aunque hay un año de decalaje entre la universidad y la Facultad de Medicina, y 50 años también de la Facultad de Medicina. 50 años es muy poco, somos muy jóvenes, sobre todo si nos damos cuenta que la Universidad de Bolonia se fundó hace más de 900 años e incluso aquí en nuestra propia geografía la Universidad de Salamanca hace un año más de 801, de manera que nosotros somos muy jóvenes y siendo tan jóvenes debemos de demostrar capacidad de reflexión y de innovación. Y eso es lo que voy a hacer. El tema genérico era el oficio de médico. Y claro, todos hemos oído que ser médico, que es esto, que es ciencia y arte. Yo fui alumno de don Pedro Laín Entralgo. Don Pedro me enseñó que eso del arte médico nada tiene que ver con las bellas artes, que la palabra latina ars artis lo que quiere decir es oficio. O sea que el ars médica es el oficio de ser médico. Y claro, para ser médico hay que tener ciencia, pero hay que tener también oficio. Y son dos cosas distintas. ¿Cómo se aprende el oficio de médico, el ars médica? Pues lógicamente se aprende, como todas las cosas, a través de una educación correcta. ¿Y cuál es el reto que tenemos hoy en relación con la educación médica? Pues vamos a empezar con el Érase una vez. Érase una vez la propia Universidad de Bolonia. Este es un cuadro que refleja, está pintado en la Edad Media, a mediados del siglo XIV, una lección magistral en la Universidad de Bolonia. Y aquí tenemos al profesor en su cátedra leyendo el libro. Estamos en el siglo XIV, antes de la imprenta. El libro, no había un libro para cada persona, había el libro escrito por los monjes copistas, el libro. Y también, entonces como ahora, los alumnos de la primera fila eran los que seguían atentamente las explicaciones y lecturas, pero ya desde la segunda fila había alguno que estaba dormitando, aunque parece casi que está con un teléfono móvil, a mediados del siglo XIV, pero otros estaban hablando con el compañero o simplemente distraídos y abstraídos en sus pensamientos y uno aquí debajo claramente sesteando. Bueno, pues esto se ha mantenido desde la Edad Media hasta nuestros días, pasando por el principio del siglo XX. Este es el doctor Osler, que nuestro decano hace como 2 o 3 años regaló una biografía del doctor Osler a nuestros alumnos. Yo le dije, Juan Antonio, no saben quién es el doctor Osler, y no lo saben. Bueno, nosotros sí lo sabemos, quién era el doctor Osler. Pero fíjense ustedes que entonces se introdujo un elemento, el paciente en el aula. Estas escenas se vivieron en la época de don Carlos Jiménez Díaz en la fundación de donde yo procedo. Esto hoy en día ya no se da. Y fíjense ustedes en el fondo, las pizarras. Obviamente estoy convencido que el profesor Osler no escribió esas largas listas que están en las distintas pizarras que tenía bajo o detrás de su asiento, ¿no? Pero era la lección magistral, a veces con un paciente allí que le tocaban los alumnos o el ayudante y que el pobrecillo tenía que aguantar aquello de estar en la lección en el aula. Todavía hoy mantenemos la lección magistral. Hemos sustituido el libro por las diapositivas, el PowerPoint, como yo mismo, ¿no? Y ya no hay pacientes en las aulas, pero mantenemos la lección magistral. Hay que decir que la lección magistral hoy se cuestiona. Yo no voy a aburrirles con muchos datos, pero sí he querido traer, porque hay
bastantes artículos publicados pretendiendo comparar el rendimiento de la lección magistral en relación con otras modalidades de enseñanza y aprendizaje. Y he traído uno como botón de muestra, que es un metaanálisis de 225 estudios que comparan el rendimiento de los estudiantes universitarios, undergraduate, o sea, universitarios, de lo que aquí estamos hablando, que siguen una enseñanza con lecciones magistrales en comparación con otros métodos de aprendizaje más activo. Y tanto en cuanto al resultado de las notas, la tasa de suspensos, como los propios resultados de las notas, parece ser que este metaanálisis lo que indica es que hay cosas que pueden ser un poco más eficientes y eficaces que la lección magistral tradicional. Pero, sin embargo, las lecciones magistrales, no nos engañemos, yo creo que todavía van a continuar bastantes años. De hecho, si hacemos una reflexión, las lecciones magistrales en nuestras unidades docentes constituyen un pilar fundamental de nuestra enseñanza. ¿Por qué? A los estudiantes les gustan. ¿Y por qué les gustan? Yo diría, aquí pongo, he escrito, digo, sobre todo si se circulan las diapositivas. Muchos a lo mejor no van a clase, pero lo que sí que te piden es una copia de las diapositivas. Es un material más breve, hay que esforzarse menos con las lecciones magistrales y las diapositivas que con un libro o una revisión de un tema que trata de las lecciones. Y para los profesores también representan menos trabajo, como van a ver en unos minutos. Pero también hay que reconocer que las lecciones magistrales es como lo que el viento se llevó. Es decir, que pasado una semana o un mes, y no hablemos de a lo mejor 6 meses, lo que les queda a los alumnos de aquello que se dijo en una clase magistral, en una clase tradicional, es muy poco. Incluso de esas que son memorables, porque hay profesores que son memorables, porque son auténticamente brillantes. Pues muchas veces se quedan con las anécdotas de ese profesor memorable, porque es memorable porque cuenta anécdotas, pero no con la sustancia que en el fondo nuestros alumnos tienen que aprender. John Dewey es un filósofo de la enseñanza muy conocido en Estados Unidos, falleció ya hace más de 50 años. Él escribió aquí, les he traído algunos de los libros que escribió, y él decía que enseñar a nuestros alumnos hoy, como fuimos nosotros enseñados ayer, era robar a nuestros niños, a nuestros hijos, robarles el futuro. Y yo creo que eso es verdad. Hay alternativas más activas a las clases magistrales. Todos los aquí presentes han oído hablar de eso que se llaman las flipped classrooms, que es al revés, las clases al revés. Transformar que la clase sea el lugar donde se discute y el domicilio el lugar donde se estudia. Es decir, que hay 3 tipos de enseñanza hoy en día. La presencial, algo parecido a lo que yo estoy haciendo en estos momentos, la online, a través de los recursos informáticos, y hay una enseñanza mixta, que es esto de las flipped classrooms, donde esta es la enseñanza tradicional, en la clase el profesor explica y entonces, pues digamos que en la casa, en el domicilio, es donde el estudiante debe aprender y estudiar. El trabajo es pasivo en clase y activo en casa. Bueno, pues las flipped classrooms son que el profesor genera unos contenidos a los que accede el estudiante en su casa y el estudiante llega con esos contenidos leídos y, a ser posible, aprendidos, para que en la clase se lleve a cabo una discusión, una interactuación entre los propios estudiantes y entre los estudiantes y el profesor. Nosotros iniciamos una experiencia en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Yo actualmente soy emérito, me jubilé va a ser 2 años dentro de un mes, y sigo en activo como director de docencia en la Fundación Jiménez Díaz.
Llevo como 7 años de director de docencia y en estos 7 años me he ocupado de intentar ver qué podíamos hacer para mejorar la formación en general, no solamente de los estudiantes, sino también de los residentes e incluso la formación continuada de los profesionales. Y una de las cosas que hicimos fue una plataforma de formación online que hemos llamado Aula Jiménez Díaz. Aquí en este Aula Jiménez Díaz, como ven ustedes aquí hay una pestaña que pone UAM, Universidad Autónoma, los distintos cursos, cuarto curso, circulatorio, neumología, y aquí en circulatorio pues hay una serie de lecciones. No están todas, porque el problema es que hay que generarlas. Y aquí, aunque esto se propuso a todas las unidades docentes, tengo que decir que solo un compañero del Hospital La Paz colaboró generando sus contenidos y luego yo mismo generé otros, porque esto da mucho trabajo. Esto realmente son pantallas de cuáles son estos contenidos, para mostrárselos a ustedes. De hecho, bueno, esta es la lección primera de cardiocirculatorio, el programa de selección, los objetivos. Aquí ven que hay dos cosas. Estos son hiperlinks, es decir, pinchando aquí se puede ir a la referencia al PubMed y de ahí bajarse un artículo que tiene que ver con el contenido de la lección. Esto es otra pantalla de este aula para que vean que la información textual es muy esquemática. Todo es muy esquemático, muy visual, poco texto y muchas imágenes. No obstante, crear estas imágenes lleva mucho tiempo. Y nuevamente hiperlinks en relación con cosas que se han explicado. Los contenidos son interactivos, es decir, que a veces mostramos algo, un caso o un electro y hacemos una pregunta que tiene el estudiante que picar y luego le damos la explicación. Estoy yendo para atrás. La explicación, aquí le explicamos lo que le habíamos preguntado, le decimos lo que es correcto e incluso hay a veces pues imágenes de estudios angiográficos, de resonancia magnética, de ecografía, etcétera. Es decir, que la imagen es un protagonista de este formato de educación online. Y estos son ejemplos. Si les hablamos de una embolia de pulmón, le ponemos el tag de la embolia de pulmón que muestra el trombo o los ecocardiogramas que muestran lo que les queremos explicar. Bien, ¿cuál es el problema? Mucho trabajo para el profesor. Mucho trabajo. ¿Y cuál es la experiencia? Porque esto yo lo he hecho durante los últimos 4 años. Pues la experiencia es que pocos profesores preparan contenidos. Ya digo que en el tema del circulatorio, que era el que yo gestionaba, pues tuve nada más un cirujano de La Paz que me ayudó y de mi propio servicio nadie más. Quiero decir que esta es la realidad. Vienen los estudiantes, como consecuencia de esto, vienen sin haber estudiado los contenidos, la mayoría de ellos, con lo cual la interacción en la clase luego no es perfecta. ¿Y por qué? Porque nos falta cultura. Tenemos que mejorar la cultura digital tanto de los profesores como de los alumnos. Y les traigo una publicación que seguro que todos ustedes conocen, que hace 5 años puso en circulación la Unión Europea acerca de la necesidad de mejorar los modos de aprender y los modos de enseñar de la educación superior. Es una monografía de unas 60 o 65 páginas y en esencia dice que el e-learning, el aprendizaje online, se va a multiplicar en los próximos 10 años por 15. Dice que el 30% de la educación superior será online, que habrá mucha educación de esta mixta, blended es mixta, el tipo como esto de las flipped classrooms, y que Europa, no España, que Europa no está preparada. De hecho, van a ver que, bueno, dice que las autoridades políticas se tienen que poner a ello, que el programa Erasmus Plus de la Unión Europea se tiene que poner a ello,
Y de hecho han puesto 15.000 millones de euros sobre la mesa para fomentar los planes de formación y de dotación tecnológica para las universidades, etc. Dicen que la calidad de la formación online tiene que ser igual que la calidad de la formación presencial. Porque todo esto viene de que, además, indican que las necesidades de formación van a crecer. Es decir, se necesitan más médicos, esto lo hemos oído todos, van a faltar médicos en toda Europa. Médicos, van a faltar investigadores en toda Europa. Las necesidades de los países del este son brutales en educación. Los créditos online tendrán que ser de la misma calidad que los créditos presenciales y dicen que hay que fomentar el Open Access, es decir, la educación online gratuita. Y aquí les traigo una diapositiva que habla de cómo se está comportando el mercado del e-learning, el crecimiento de este mercado. Y ya ven ustedes que donde más crece es en la Europa del Este y en Asia. Pero en Europa Occidental crece mucho menos. Por eso decía la Unión Europea que Europa no está preparada. De hecho, aquí les muestro el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Más del 25% de las clases en las universidades de los países de la Unión Europea. Pues la media es un 32% y España estamos un poquito por debajo de la media, un 27%. Eso quiere decir que solo un 27% de nuestros profesores y de nuestras universidades hacen más de un 25% de las clases o haciendo uso de tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Y qué me pueden decir de los MOOCs? Los Massive Open Online Courses. Nuestra universidad se ha apuntado a la corriente de los MOOCs. Que yo sepa, en medicina solamente se ha hecho uno sobre nefrología, que yo sepa, pero que por cierto no se puede ver en esta página de la Autónoma sobre los MOOCs, pero bueno, pero yo sé que se ha hecho porque lo han hecho amigos y colaboradores míos, o sea que han contribuido. Pero esto de los MOOCs tiene un problema. El primer problema es que aunque son masivos y se apunta mucha gente, solo los completan entre un 2 y un 4% de los que inicialmente se apuntaron. Un segundo problema. Veíamos que hay que acreditar y que los créditos de la formación online tienen que ser iguales que los créditos de la formación presencial. Pero claro, si el doctor Cuervas se presenta a un examen, sé que es el doctor Cuervas el que se está examinando. Pero detrás de un ordenador, aunque dicen que es el doctor Cuervas, pues puede ser el profesor Abad. ¿Y cómo sé yo? Si es que como son muy amigos, dicen, yo de esto sé mucho, déjame que yo te voy a dar el crédito. Y eso es un problema que no es que lo planteé yo, lo plantean en el mundo mundial, acreditar la identidad. No es nada fácil, ¿eh? Y luego la financiación, porque esto es caro. ¿Quién lo paga? Cuando además estamos promoviendo que sean gratuitos, ¿quién lo paga? Bueno, yo, y con esto ya termino, en los últimos 8 años me he ocupado que desde nuestro hospital, la Fundación Jiménez Díaz, hiciéramos algo que contribuyera a mejorar la enseñanza en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, en lo que a nosotros nos compete en nuestra unidad docente. Creamos una historia clínica electrónica pseudonimizada. Es una palabra muy fea, pero es esta la palabra, porque sería pseudoanonimizada, ¿no? Pero pseudonimizada, porque es la traducción directa del inglés. Esto es un requisito legal en nuestro país. Es decir, el estudiante de medicina, así como el residente sí puede entrar en la historia clínica electrónica de don Romualdo y tal, el estudiante de medicina en teoría no puede. Entonces hemos creado una historia donde entran con el número de historia clínica, con lo cual no es tampoco, pero bueno, entran con el número de historia clínica y entonces ahí pueden ver la analítica, la historia que han escrito del paciente, la exploración física, los electros, las radiografías, etcétera. Las radiografías y todo eso hemos quitado esto que antes aparecía el nombre y eso ya, como son digitalizadas, pues eso se puede quitar, no aparece. Eso lo hemos hecho desde hace ya también como 4 o 5 años. Hemos creado un portal de e-learning que ya lleva funcionando como 6 o 7 años, las Flip Classrooms que antes les he comentado,
Y además nos estamos intentando ocupar de dar formación transversal a los profesores, porque en Estados Unidos hace unos años hicieron una encuesta, más de 20.000 profesores, a ver cuántos habían recibido formación acerca de cómo se enseña. Solo el 50%. Si aquí hiciéramos una encuesta, decir cuántos de los aquí presentes hemos recibido formación acerca de cómo se enseña, no llegaríamos al 50%, ¿verdad? Nosotros estamos intentando enseñar, hacemos cursos de formación transversal sobre cómo hacer diapositivas, sobre cómo hablar en público. Hacemos concursos entre residentes y entre tutores de residentes acerca de cómo se puede hacer simulación, porque la simulación es muy importante, cómo se estudia hoy en comparación a cómo se estudiaba en nuestra época. Y con eso intentamos pues mejorar las cosas. Así que voy a terminar con 3 conclusiones. La primera es que el reto educativo del siglo XXI es el aprendizaje de por vida. Alguien lo ha dicho antes. Ahora ya no vale solo con la facultad, es de por vida. Lifelong, como se dice en inglés. Un enfoque también se ha comentado centrado en el que aprende, no en el profesor. El profesor ya no es ese señor o esa señora que explica muy bien, que es muy didáctica, tiene que ser un facilitador del aprendizaje. Y además la enseñanza debe ser interactiva en lugar de lecciones magistrales en donde el alumno es un agente pasivo. Además, me salta una. Además, tenemos que adoptar nuevas tecnologías, hay la realidad virtual, la simulación, y tenemos que formar a nuestros docentes en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y finalmente tenemos que seguir buscando, como esta facultad ha buscado, la excelencia. Pero ya digo, 50 años es muy poco, somos muy jóvenes, con lo cual nos corresponde seguir innovando y buscando la excelencia. Muchas gracias a todos por su atención.